queremos hablar de cómo es que el sistema capitalista libera a las mujeres porque les quita las saca del hogar a donde fueron llevadas al ámbito privado y las lleva al trabajo en la industria. Incluso hoy vemos mujeres que son médicos, mujeres que son directoras, mujeres astronautas, mujeres investigadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos cómo el capitalismo desarrolló un lugar para las mujeres y nos hace pensar una falsa igualdad, porque incluso ya podemos votar. Pero en realidad lo que no nos dicen es que nosotras seguimos manteniendo todas esas cargas, es decir, la doble jornada laboral invisibilizada, nadie nos las cuenta, ¿no? El hecho de que somos las primeras en despertarnos para ir a trabajar, como nuestras madres, pero antes de irse a trabajar dejan el desayuno, el cuidado de los niños, van a trabajar, regresan a lavar, a planchar, a hacer la tarea con los niños, son las primeras en dormirse, son las primeras en levantarse y las últimas en dormirse en la casa. Esto es lo que nosotros llamamos una doble jornada laboral, que está sumamente invisibilizada, porque está aceptado que las mujeres desempeñemos el rol del cuidado de la casa, del lavado de los trastes, del lavado total de la casa. Y claro, como este es un sistema capitalista, que si tienes dinero puedes pagar por un servicio, nosotras somos mujeres que pagamos a otras mujeres con una condición social inferior a la nuestra a que realicen estas tareas, pero en realidad no hay una liberación de estas tareas, ¿no? Es un poco lo que nos explicaba Blanca. Entonces, este sistema capitalista, que son como el siglo pasado, nos trae lo que las feministas decían, una liberación femenina, que en realidad no fue en realidad es una falsa liberación, porque por un lado nos saca el mercado laboral, pero por otro lado tenemos que seguir con nuestras cargas que ya se nos habían impuesto a lo largo de los años. Y tenemos que garantizar la reproducción, que por ejemplo nos enseñan a nosotras, junto a los hombres, porque en realidad es algo en conjunto, que nosotras, nuestra única finalidad en la vida sí es estudiar, es tener una carrera, es llegar a tener un buen trabajo, pero de fondo tenemos que tener una familia y seguir reproduciéndonos, ¿no? Eso nos lleva incluso a pensar por qué se nos impuso la monogamia, no pensando en que nosotras estamos porque esto se vuelve una anarquía sexual, sino pensando en que todos podríamos decidir a quién amar, cómo amar y a cuántas amar. Pues en realidad debería de ser con base a acuerdos mutuos, pero justo este sistema capitalista para reproducir utiliza la reproducción de la fuerza de trabajo que garantiza las familias, las mujeres junto a un hombre. Incluso por ello está tan mal visto que a mí me gustan las mujeres o que a un chico le gustan los hombres, porque ya no es la familia funcional que permite la reproducción que se necesita para generar nueva fuerza de trabajo. Entonces, se nos ha arrancado el derecho a decidir a quién amar, cómo amarlo, cuándo amarlo, y con todo esto vienen como instituciones como lo es la Iglesia, el Estado mismo, incluso el derecho, que juegan un rol fundamental, y la familia, sobre todo la familia no pensada, porque a veces piensan que cuando hablamos de familia queremos destruir el amor que hay entre nuestros padres y nosotros, pero no, hablemoslo como en términos más objetivos. La familia es una institución creada en Roma, como la conocemos actualmente, que es, en latín significa el conjunto de esclavos, es decir, las mujeres, como no eran consideradas ciudadanas, junto con los hijos, eran dominadas por el paterfamilias, ¿no? Que era el quien administraba a las mujeres. Las mujeres eran vistas como los esclavos, en esa calidad. No votaban, no tenían ningún derecho y ese era el estatus que tenían y eran dominadas por el paterfamilias. Entonces, nosotros hablamos de que la familia juega un rol, es porque desde pequeños se nos inculca qué papel vamos a jugar en la vida. Incluso, por ejemplo, a nosotras las mujeres, cuando somos niñas, nos regalan juguetitos como son el juego de té, ¿no? Para que vayamos aprendiendo que nuestro lugar es la cocina, los trastecitos y hacer la comida para nuestro chico, ¿no? Y se nos regalan los nenucos,
desde chiquito, ¿no? Para que las niñas vayan aprendiendo. O sea, todo esto está invisibilizado y aceptado por las mismas mujeres y por los hombres. En realidad yo no estoy diciendo que es culpa de los hombres que estemos en este lugar de opresión. Justo lo que desarrolla la propiedad privada es el patriarcado. El patriarcado visto como un sistema de dominación de hombres y mujeres, pero en realidad donde lo masculino domina a lo femenino y las mujeres somos construidas a partir de lo masculino, ¿no? Y bueno, pues todo esto es como para explicarles como un breve contexto de que hoy en día, con la ofensiva neoliberal de los 90, se nos arrancó la idea, muchos de ustedes creo que nacieron como por el 95, 94, ¿no? Pero por ejemplo en los 90 inició toda una ofensiva neoliberal que implicaba que las revoluciones no eran posibles. Y en la escuela nos enseñan desde pequeños que la última revolución de la que podemos hablar es la Revolución Mexicana, y es únicamente como un contexto histórico, es como un dato, no pensando en que somos sujetos revolucionarios, no pensando en que puede ser un ejemplo de lucha. Nos arrebatan ese brazo porque obviamente los que están al frente de la educación son los que imponen que se enseña y que nos enseña en las escuelas. Entonces, lo que se arrancó en los 90 con la ofensiva neoliberal fue la idea de pensar que la revolución es posible y que podemos ser sujetos, justo porque aparte venía toda la caída de los países socialistas, soviéticos, que conformaban a la URSS, después de todo un periodo de burocratización por parte del estalinismo, donde se les había todos estos derechos que nos contaba Blanca, que se conquistaron bajo la burocratización del Estado obrero, se arrebataron por completo. Y hoy, por ejemplo, nosotras, además, somos creados bajo el posmodernismo, ¿no? La idea de lo que prime es el individualismo y de que de ahí nos desarrollemos. Y la gran contradicción es que en el 2008 viene una crisis económica donde Estados Unidos, el dueño del mundo y el que impone cómo se vive y todo el régimen económico y político a los países como América Latina, que son considerados anticolonias, por la dependencia que tienen a Estados Unidos, entra en crisis por la caída, como ustedes muchos quizás hablan, de Lehman Brothers, que es como todo un periodo donde hubo un colapso del sistema financiero y que, a pesar de que intentaron ocultar de que estábamos en crisis, hoy, a casi 5 años de la caída del sistema financiero en Estados Unidos y del colapso del sistema neoliberal, que además la gran pieza clave del sistema neoliberal fue la Unión Europea, donde decían, claro, los países desarrollados vamos a abrazar y acoger a los países atrasados o con su economía más inestable y más atrasada, a unir fuerzas con una moneda que va a equilibrarnos, ¿no? Que es el euro. Hoy la Unión Europea, no sé si han visto en los diarios o en internet, está en una crisis impresionante, está colapsada. O sea, hoy el sistema neoliberal está colapsado. Esto, por ejemplo, no nos lo enseñan en clases, ¿no? Y en las noticias no lo pasan casi como una ráfaga, ¿no? Y esta gran crisis trajo una revolución que tampoco nos dicen qué pasó. En el 2011 en Egipto, un chico, todo inició porque un chico que había estudiado, que tenía estudios, terminó vendiendo fruta en un carrito y le dijeron, ¿sabes qué? Retírate, no puedes vender. Le quitaron su mercancía y entonces él dice, bueno, estudié un montón, no hay trabajo, no hay una manera de que pueda comer y además mi único medio para obtener un dinero para poder comer me lo están quitando, entonces estamos colapsados y el chico se suicida, lo que da paso a grandes manifestaciones en la Plaza Tahrir en Egipto, ¿no? Porque en realidad la vida de ese chico, esa precariedad en la que estaba, no era individualizada, era generalizada. Eran cientos los chicos y gente, jóvenes, trabajadores,
campesinos que se encontraban en esa misma situación. Menciono esto porque los países como Estados Unidos, Inglaterra, España siempre han querido decirle a los países orientales que son súper atrasados porque sus mujeres usan burkas, ¿no? Por toda la ideología islámica. Porque las mujeres son golpeadas, incluso son asesinadas por una infidelidad. Cuestionan a que las mujeres las obligan a que se quiten la burka, que eso es violencia, porque imagínense, esas chicas, esas mujeres son creadas para pues adoptar la burka y quitárselas como lo decretan los países occidentales, pues es una forma de violentarse, porque es quitarle todas sus raíces y todo lo que socialmente fueron construidas. Lo que trajo estas manifestaciones en la Plaza Tahrir fue justamente que las mujeres, por voluntad propia, salieron a las calles, algo que no pasaba porque las mujeres en las culturas islámicas no se ven igual que los hombres, salieron a las calles por primera vez, codo a codo con sus compañeros, y decidieron quitarse la burka. Y no solamente se quitaron la burka, se desnudaron. Era todo un fenómeno que estuviera pasando eso en manifestaciones egipcias, guiando a un dictador con más de 40 años como lo era Mubarak. Y estas mujeres, por eso cuando nos dicen en Egipto no hubo revolución, bueno, si a ustedes no les parece revolucionario que una mujer por su propia cuenta decida quitarse la burka, que implica todo lo que socialmente fue construida, pues entonces yo no sé cómo convencerlos de hablar que fue un proceso totalmente revolucionario, donde las mujeres además, cuando les imponen, Estados Unidos entra con la OTAN y les impone un gobierno provisional democrático, que son todos la parte de los hermanos musulmanes, las mujeres, donde el ejército juega un papel primordial, las mujeres vuelven a salir a las calles sin burka y dicen: nosotras vamos a regresarle al pueblo egipcio la revolución que nos robaron los militares. Eso fue algo impresionante, porque de nuestras cabezas nos habían borrado la idea de que la revolución era posible. Y lo que podemos ver acá es que cuando hay procesos de lucha, las mujeres adoptamos un papel protagonista en la historia, y eso ha sido así, ¿no? Justo como nos lo cuentan las mujeres. Las mujeres somos grandes gestoras de nuestro propio destino cuando decidimos luchar. Por eso no quieren que nos organicemos, por eso no quieren que luchemos, porque saben toda la compatibilidad, decía Marx, ¿no? en el manifiesto del Partido Comunista. La burguesía crea, la gran contradicción de la burguesía es que crea la clase que la va a destruir. Y entonces, imagínense, si crea la clase resistiéndose a los trabajadores explotados, imagínense las mujeres que somos doblemente oprimidas y doblemente explotadas, cuánto ímpetu revolucionario no tenemos para recuperar las calles y para exigir los derechos. Por eso siempre, cuando hay un proceso de lucha, estamos en primera fila. Por ejemplo, en México, un caso muy actual, además de la comuna de Oaxaca, es en la huelga del 99. Ustedes dirán, estamos cerrando el siglo XX, pues seguro ya hubo una revolución sexual que fueron los años 70, la segunda ola del feminismo, y dirán, las mujeres pues más o menos ya votaban, ya tenían participación, ya eran muchos profesionistas, pues estaba todo bien, ¿no? Pero por ejemplo, lo que conquistó la huelga del 99 también fue todo este rollo sexual, donde imagínense, 9 meses de huelga en